El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Marcos 11, versículo 1 en adelante. Cuando se acercaban a Jerusalén, es Jesús y los discípulos, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino, un burro atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno les dijere: ¿por qué hacen esto?, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino, el burro atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. ¿Y cómo le había mandado? El Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y trajeron, versículo 7, este burro a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, lean voz alta: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y Hosana es salve el Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Versículo 11, póngale atención a este versículo. Y entró Jesús ¿y dónde más? Y en el templo. Y habiendo mirado alrededor, ¿cuántas cosas? Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Luego entonces, cuando va de camino a Betania, versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Son 3 episodios, míreme acá, que nos van a meter en esta semana. El primer episodio es hoy, cuando Jesús entra en Jerusalén, lo que se llama el domingo, lo llaman comúnmente, tradicionalmente, el domingo de Ramos. Y ya oímos o leímos lo que sucedió ese día. Él se manifiesta como rey, pero de una manera diferente a un rey, no sobre un caballo blanco y con ejércitos, sino de una manera diferente. Ahora, cuando él va saliendo ese día de la ciudad, entró a la ciudad, miró todo, entró al templo y miró todo, sale de la ciudad y sucede el evento con la higuera. Y luego, al día siguiente, el lunes, al regresar, él entra a la ciudad y entra al templo. ¿Para qué? Para arreglar lo que vio el día anterior, que no estaba bien. Mi tema en el día de hoy, en esta serie de sanidad y liberación verdaderamente libre, es: el Señor
te necesita libre. Y uno de los puntos importantes aquí es el Señor. ¿Cuántos son del Señor? Si tú eres del Señor, el Señor va a examinar tu vida. Diga conmigo, el Señor va a examinar mi vida. Gloria a Dios. Interesante que el episodio de la entrada triunfal de Jesús había sido profetizado por el profeta Zacarías cientos de años atrás. Y en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando Jesucristo entra, está cumpliendo lo que se había profetizado, así como cumplió lo que profetizó Isaías cuando dijo que él sería crucificado, que sería herido, que sería molido por nuestras transgresiones. Se está cumpliendo a cabalidad la profecía del Señor. Y mi primer punto en el día de hoy, si lo puede poner por favor, tiene que ver con el burro. Yo sé que usted, el pollino, el asno. Bueno, yo quiero decirle el burro, porque así me entienden todos y yo me entiendo. El burro, diga conmigo, redimido, desatado y gobernado. Importante eso, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Jesús usó el burro para cumplir la profecía de que entraría triunfante sobre un pollino. ¿Cuál fue la palabra? Vayan, busquen un pollino que estará en tal lugar. ¿Cómo sabía él? Diga conmigo, porque él es el Hijo de Dios. ¿Y cómo sabía lo que les iban a preguntar? Porque él es el Hijo de Dios. Dijo, cuando les pregunten, ¿qué hacen desatando ese pollino? Ustedes van a decir, el Señor. Y la palabra Señor es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Dios lo necesita. Lo va a usar y después lo va a devolver. Gloria a Dios. Entonces vemos la soberanía de Dios en estos eventos. La soberanía de Jesús, el Hijo de Dios, que está cumpliendo con ese plan de salvación que se consuma en ese momento. Vemos no solamente la soberanía de Él, diga conmigo, el poder de Dios. Por eso Él dice, digan, el Señor lo necesita. Y el Señor significa Dios. Es una palabra de autoridad. El Señor lo necesita. Su poder está en esta situación. El Señor, ahora, que el Señor necesite algo es asombroso. Que Dios necesite algo es asombroso. No sé, ¿cómo Dios necesita algo? Dios no necesita nada. Que diga que Dios necesita algo, that's big. Brothers and sisters, that's huge. Huge. Que Dios necesita algo. ¿Cómo así que Dios necesita algo? Es algo grande, es asombroso. Y me llama la atención porque si Dios necesita algo, ese algo que Dios necesita tiene un gran privilegio. Gloria a Dios. Yo preguntaría, ¿me necesita a mí que soy pecador? En un sentido, Dios no necesita nada, pero en el sentido de su reino y de su plan, Dios te necesita. Y no te necesita de cualquier manera. Dile a tu vecino, te necesita libre y desatado. Dile, por eso es que Él está haciendo una obra en tu corazón. Vamos, iglesia. Por eso Él está haciendo una obra en tu corazón. Aleluya. ¿Cuántos cristianos hay atados? Hasta sirven en la iglesia. Estoy hablando en general en todas las iglesias. ¿Lo dijo por mí? I don't know. Pregúntale al Espíritu Santo si lo dice por ti. Pero hablemos ahora por unos minutos acerca del burrito. No burrito, y a algunos ya les dio hambre. No, del burro entonces, porque si no se me confunde. El Señor necesita este burro para cumplir su misión en la tierra. ¿No le parece maravilloso eso? Jesús es Dios
Y Él lo pudo haber hecho sin el burrito, sin el burro, ¿sí o no? Pero Él escoge hacerlo con este pequeño burro. ¿Y sabes qué? Él escoge seguir cumpliendo su misión con este pequeño burro, y todo el que se considere así, pues diga conmigo también. Oh, vamos, diga conmigo también. No hay nada de malo con eso. Y lo vamos a ver porque esto es extraordinario. Hello. Entonces, usar un pequeño burro para hacer el trabajo en la tierra. Él usa personas como tú y yo, que somos pecadores y que somos redimidos ahora. Él escoge hacer la obra a través de nosotros, sus hijos, su iglesia. Él lo podría hacer sin nosotros con ángeles, pero Él mismo se limitó diciendo: es a través de ti, de ti, de ti, de todos ustedes, mis hijos, mis hijas, a través de todos los tiempos que yo voy a hacer mi obra en la tierra. Podríamos decir: qué privilegio tan grande. Y yo digo, estoy muy contento que Él me use como un pequeño burro para hacer su obra en este tiempo. Qué privilegio cuando veo a los sugieres, a los músicos, a los maestros de niños, a los líderes de casa, a los sonidistas, cámaras, multimedia. Yo digo, wow, gloria a Dios por cada uno de ellos. Cuando veo los líderes de Casa de Esperanza, los supervisores, la gente que da, los pastores asociados, yo digo, gloria a Dios porque los tomó y ahora los está usando. Los anfitriones, los que hacen algo, los que evangelizan, los que movilizan gente, gloria a Dios por cada uno de ellos, porque ahora Dios te está usando para cumplir su propósito y su misión aquí en la tierra en este tiempo. Y cuando, aunque yo no te vea haciendo algo, ni muchos te vean, cuando estás ganando a alguien para Cristo, Dios sí lo está viendo, porque Dios dijo: yo te necesito a ti. Ese hombre que te estás ganando allá, el pastor no se lo puede ganar. Eres tú el que te lo puedes ganar, porque a ti fue que te puse en la vida de él, en el camino de él. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Ahora, déjeme entonces mencionar algunos aspectos importantes del burro. Primero que todo, vamos a poner, el burro tenía que haber sido redimido. Mira lo que dice en Éxodo 13:13: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás el primogénito de tus hijos. Dios le había dicho a Moisés para el pueblo: cuando alguien tiene un burro, ese primogénito tiene que ser redimido. Porque, entienda algo, habían animales que eran limpios y otros no eran limpios, y los que no eran limpios tenían que ser desechados. El primogénito de un burro no estaba limpio, tenía que ser, ya conmigo, redimido. ¿Y cómo lo redimía? Para que ellos pudieran conservar ese burro y luego usarlo para el trabajo, tenían que ofrecer un cordero para poder que ese burro viviera y sirviera para el propósito. Tú y yo, hace 2000 años atrás, aleluya, fuimos redimidos por el Cordero de Dios, Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario y que murió para que tuviéramos salvación, aleluya, y para que no muriéramos. Ese burrito tenía que morir si no era redimido. Tú y yo tendríamos que haber muerto por la eternidad, pero Dios nos ha dado vida, nueva vida, vida eterna, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fuimos redimidos. ¿Dónde están los redimidos del Señor? Los redimidos del Señor tienen que alegrarse, gloria a Dios. Este burro estaba vivo y era útil para el Señor porque había sido redimido con la sangre de un cordero. Tú y yo fuimos redimidos con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Alguien alabe a Dios en esta mañana, porque por eso es que tú y yo tenemos vida. Esa es la única razón por la cual tú y yo podemos ser útiles para el Señor en el día de hoy, porque fuimos redimidos 2000 años atrás, cuando merecíamos castigo eterno. Alaba a Dios, porque el poder redentor de la sangre de Cristo te ha dado libertad del pecado, de la condenación. Aleluya. Y hay dos cosas aquí, diga conmigo: el pecado domina y condena, pero en Cristo ya fuimos redimidos
de la dominación del pecado. El pecado no tiene por qué dominarte. A veces nos ministran fe para las cosas materiales, pero necesitamos oír la palabra para las cosas espirituales. Yo creo que Dios me va a dar esa casa, y tiene tanta fe que Dios se la da, pero no tiene fe para creer que el pecado ya no te puede dominar. Oh, come on. El pecado ya no te puede dominar si tú eres de Cristo, porque el precio que Él pagó fue grande. Tú tienes que tener fe en la victoria total sobre el pecado. Y lo segundo, el pecado ya no te puede condenar, porque Cristo fue condenado y recibió la pena por nuestro pecado. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra en Romanos 6:14? Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo segundo, el burrito tenía que ser desatado. Entonces no solamente era redimido, pero estaba atado. Hay muchos cristianos redimidos, pero todavía están atados. Y ni siquiera se dan cuenta que están atados. Y por eso el Señor tiene que enviar a alguien a desatarlo. Por eso te sientas adelante, porque ahí es donde está el buen voltaje. Miren lo que dice lea la escritura ahí conmigo. Dice, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. ¿Cómo lo hallaréis? Atado. Ya está redimido, pero está atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Fueron, lo hallaron al pollino fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo... Yo estoy en esta mañana aquí para desatarte con la palabra de Dios y con la unción del Espíritu Santo. Cualquier atadura en tu vida tiene que salir en el nombre de Jesús. Antes de que podamos ser útiles para Dios, las cadenas tienen que caer. La cadena del pecado, la cadena de los asuntos que no están resueltos, tienen que ser rotas. Y tenemos que recibir verdadera libertad. Gloria a Dios. Dice la palabra, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Cuando estamos atados no podemos servir al Señor. Si tienes deseo de servir al Señor, debes preguntarte, si no tienes deseo de servir al Señor, debes decir, ¿por qué yo no tengo deseos? Hablan de servir, y yo, a mí no, eso no me mueve. ¿Por qué? Creo que viene un tiempo en el que se levanta un ejército de servidores en Centro Bíblico de New Jersey. Hombres y mujeres de Dios que harán la obra de Dios como nunca antes habían pensado que la podían hacer. Aleluya. Cuando mi esposa y yo comenzamos en el evangelio, nosotros no esperamos nada para, ¿será que ayudamos? ¿Será que servimos? Inmediatamente nos metimos a servir sin saber nada. No sabíamos Biblia, no sabíamos de iglesia. Estábamos sirviendo, limpiando el edificio de la iglesia los sábados en la noche, para que en la mañana hubiera servicio, ayudándole al pastor. Estábamos sirviendo, predicando el evangelio, haciendo tratados, yendo a alcanzar gente. No teníamos preocupación. Ojo, mi esposa y yo estábamos hasta ahora comenzando aquí en este país. Y la razón por la cual nosotros comenzamos a servir fue porque la salvación fue tan grande como la tuya y la mía, si de verdad fuiste salvo. Nosotros no teníamos preocupación con mi esposa qué comeremos o qué beberemos. Nosotros, si servimos entonces que no, vamos a dejar de trabajar esto, vamos a dejar, no. Y uno de los problemas más grandes de los cristianos hispanos en Estados Unidos es el afán por el dinero. Y ese es un issue que hay que cortarlo, porque te garantizo que si tú sirves a Dios, nada te va a faltar. Hasta lo cantaron hoy. Tercero, el burro tenía que ser gobernado. Mire lo que dice la palabra, lea conmigo, gobernado. Dice, y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Es decir, ese pollino nunca ha sido gobernado. Nunca se ha sometido a nadie.
nunca se ha sometido a nadie. Porque algunos quieren que Jesús sea su Salvador, pero no quieren que sea su Señor. Que sea mi Salvador es rico. Tengo victoria sobre el pecado, promesas, pero Él no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Si Él no gobierna tu vida. Es más, para el orgulloso que dice, a mí nadie me gobierna. Cuando tú dices a mí nadie me gobierna, hay otro que está gobernando y no es Dios. Y si no es Dios, ya sabes quién está gobernando tu vida. Aunque no te des cuenta, tenía que ser gobernado. Tenía que, este pollino nunca se había sometido. Pero ojo, cuando se lo traen a Jesús, este pollino se somete a Jesús y permite que Jesús lo monte. Y esto es algo grande. Si alguien sabe de caballos y de burros, sabe que un caballo, un burro, una mula que nunca ha sido montada, cuando te montas, te va a tirar. Pero cuando el Señor montó sobre este, sometidito. Entonces, para que sirvas al Señor, tienes que ser redimido, desatado y señoreado por Cristo. Gloria, obediente a Cristo, sumiso a Cristo, gloria a Dios. Este pollino cedió el control al Señor. Él no tenía miedo. No tuvo miedo tampoco de las multitudes. Imagínense, ese pollino nunca había salido de allá y la gente gritando hosana, y él no tuvo miedo al ruido. Se rindió totalmente al Señor. Cuando tú te rindes totalmente al Señor, no hay nada que te asuste, no hay voces contrarias que te puedan hacer salir de estar bajo la cobertura y el gobierno de Dios. Tu vida es totalmente diferente, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. Él está esperando, diga conmigo, total sumisión. Mire, créame, hay cosas en el ministerio que a mí me cuesta trabajo hacerlas. Viajar me cuesta trabajo. Cuando viene los días antes, yo me pongo ansioso. Y pensamientos comienzan a venir. Y mi casa, y mi esposa, y mi familia, y la iglesia, y esto y lo otro. Y no le cuento más porque quiero ministrarle fe. No duda. Porque a pesar de que me vengan esos pensamientos, de todas maneras voy. Porque, ser valiente no es ausencia de temor. Ser valiente es hacer lo que tienes que hacer a pesar del temor. Dame 5 CDs de eso. Aleluya. Oh, dile a tu vecino, esto está bueno. Esto está bueno y me está bendiciendo. Dile a tu vecino, no puede haber independencia. Tienes que depender de Dios. Entonces ahora leamos un versículo. Entonces, este animal tenía que ser redimido, desatado y gobernado para poder cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Él te ha redimido. Si tú ya eres salvo, eres redimido. Te está desatando. Déjate desatar. Gloria a Dios. No te molestes con la palabra que se está dando, porque sé que cuando se da esta palabra, algunos dicen, ¿será que lo dijo por mí? Y son tan orgullosos que creen que uno lo dice por él. Me fajé toda una semana orando y ayunando solo por ti. No, por toda la iglesia y por todos los que la van a oír en las naciones. Entonces la primera atadura que hay que quitarle es la del orgullo. Aleluya. Gloria a Dios. Redimido, desatado y gobernado. Gloria a Dios. Ahora el Señor dice, y luego lo devolverá. Dios tomó a un hombre que se llamaba Abram, sin H, y devolvió, era un pagano perdido, y devolvió un Abraham, un hombre de fe poderosa. Dios tomó a un Jacob, que era tramposo y mentiroso, y devolvió un Israel, príncipe de Dios. Dios tomó un Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, era un hombre cruel, y devolvió un apóstol poderoso,
Pablo, gloria al Señor. Dios tomó un hombre que se llamaba Simón porque era inestable, era vacilante, era flojo en carácter, débil de carácter, y devolvió un Pedro, roca de Jesús, gloria al Señor, aleluya. Él tomará tu vida rota, quebrantada por el pecado, y devolverá un hombre de Dios, una mujer de Dios, gloria al Señor, aleluya. Por eso es que necesitamos someternos a Él. Ahora hacemos transición al segundo punto. Vamos bien. Dice, vamos a leer Marcos capítulo 11, los que están siguiendo la Biblia, versículo 11. Y entró Jesús, ¿dónde? Paremos, despacio. ¿Dónde? En Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén era la ciudad, el town, el pueblo. Y también entró, ¿dónde? En el templo. Y habiendo mirado alrededor algunas cosas, todas las cosas, Jesús, yo tengo que aprenderle esto a Jesús. Yo no soy de los que miro todas las cosas. Gracias a Dios que me dio una esposa que me balancea. Yo puedo entrar a un lugar y entro a lo que voy y ni siquiera miro. Y mi esposa dice, ¿te diste cuenta tal cosa? ¿Te diste cuenta lo que pasaba en el techo? ¿Te diste cuenta en la pared? ¿Te diste cuenta? Pero los hombres se ríen, pero cuando su esposa se corta el cabello y todo, y usted llega a la casa y ella esperando que le diga, qué bien te quedó. Se estaban riendo de mí, Jesús miró todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El segundo punto, mi segundo principio en el día de hoy, el templo. Aprendimos del burro, ahora vamos a aprender del templo. Diga conmigo, examinado, limpiado y ordenado. Jesús tuvo un propósito en entrar el domingo en la entrada triunfal, y era cumplir la profecía. Pero habían dos propósitos más. Uno era examinar la ciudad, el pueblo, y el otro era examinar el templo. Marcos no menciona el detalle del examen del pueblo, pero Lucas sí, y lo vamos a mirar ahí en la escritura. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz. Paremos ahí. Jesús entra a la ciudad y la gente ni siquiera se dio cuenta que esa era la bendición para su salvación, para su shalom, para su bienestar. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti ciudad, piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús predijo, a los 40 años después de que Cristo ha resucitado, viene un general Tito, invade a Jerusalén, la sitia primero. La gente comienza a morir de sed, de hambre. Comienzan a tirar los cadáveres por el muro. Jesús estaba llorando porque él veía que esta gente no se iban a arrepentir y que el juicio vendría a través de los romanos. Y una frase que te debe llamar la atención es, por cuanto no conocieron el tiempo, no conociste el tiempo de tu visitación. Hay momentos en que Dios comienza a aparecer en nuestra vida, en la congregación. Y más vale que nosotros reconozcamos el tiempo de la visitación de Dios. Gloria a Dios. 30,000 judíos fueron crucificados por los romanos 40 años después. Y todo lo demás que yo le dije, se cumplió la palabra profética. Jesús llora porque Jesús fue un hombre, varón de dolores, y su corazón de amor le hizo llorar por la ciudad.
Jesús, entonces la pregunta aquí es esta. ¿Qué ves tú cuando miras alrededor tu comunidad? El pueblo, la ciudad donde vives. ¿Qué ves? Quizás ves diferentes tipos de personas. Quizás ves gente trabajadora que quieren salir adelante, pero que no les importan las cosas de Dios. Quizás ves gente con problemas familiares, sociales, económicos. Quizás ves otro grupo de gente mala, gente buena. Quizás ves gente que tú dices, esta persona yo creo que sería un buen cristiano, lo voy a llevar a mi iglesia. Quizás eso es lo que ves. Pero la pregunta más importante no es qué ves o qué veo yo. ¿Qué ve el Señor Jesús cuando visita o cuando ve el lugar donde tú vives? ¿Qué es lo que Él ve? Porque lo que Él vea es lo que nosotros debemos ver, y lo que Él sienta es lo que tú y yo debemos sentir. ¿Qué es lo que Él ve? Jesús ve gente sufriendo por falta de salvación, por falta de su presencia en sus vidas. Jesús ve gente perdida que van rumbo al infierno y que seguirán viviendo bajo la maldición del mundo. Jesús ve personas necesitadas, espiritual, emocional y en todas las áreas de la vida, atados, oprimidos por el diablo. Él llora. ¿Alguna vez has llorado de ver la situación de la gente nuestra? Créame que a través de los años he llorado muchas veces cuando me siento a meditar en esto por la situación de nuestra gente latina. Jesús lloró sobre Jerusalén. Si nosotros aprendemos a dolernos con el sufrimiento de la gente en vez de estarlos criticando, que mire que ese vecino que el esposo la dejó y se fue con otra, y ponemos a criticar en vez de llorar y decir, wow, pobre señora, pobres niños, ¿qué va a hacer de ellos? Necesitan a Cristo, ese hombre necesita a Cristo para salvarse. Y a veces estamos enredados en cositas aún dentro de la iglesia, que no me gusta esto, que no estoy de acuerdo con esta palabra. Come on. Enfócate en lo que está pasando afuera. Mira lo que está sucediendo. Duélete con Jesús, porque eso te va a motivar a llevar el evangelio al Señor. Lo segundo que Jesús hizo allí fue examinar el templo. Él había ido, él había mirado alrededor todas las cosas. Él vio lo que estaba sucediendo. Él vio las cosas que nosotros no hubiéramos visto. Y sucede algo interesante. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú en la iglesia? Y no estoy hablando en el edificio, en la iglesia. ¿Y qué ve Jesús? Porque a veces son dos cosas diferentes. Es importante entender lo que sucedía allí en el templo. Lo que estaba sucediendo en el templo era conveniente y no era malo. Se volvió malo en la manera en que los líderes llevaron eso a un punto que se trataba solamente de negocio. Era normal que gente viniera de todas partes del mundo. Un pueblo de 80,000 personas durante la Pascua se convertía en un pueblo de 2 a 3 millones, gente que venía peregrinando. Todos tenían que entrar con un sacrificio. La mayoría de gente pobre, lo único que podían comprar era una paloma. La paloma por el camino podía costar $1. Adentro costaba 25 a 30 dólares. Porque ya se había formado allí un negocio. Entonces los que estaban atendiendo para vender allí no lo hacían para dar un servicio para que la gente pudiera adorar a Dios, sino no había una conexión espiritual.
Y cuando Jesús entra y ve todo eso, Jesús se indigna. Porque era algo conveniente. Si yo vengo de lejos, ¿qué me voy a poner? Además, corría el riesgo de que si lo compraba afuera, cuando entrara, el sacerdote me lo mirara y decía, no pasa, tienes que ir allá a la mesa y comprar. Entendemos ahora el contexto donde está aconteciendo esto. ¿Qué es lo que Jesús ve? Y cuando Jesús comienza a decir todas estas cosas en el templo, Él las dice no tanto por lo que está aconteciendo ahí, sino por lo que ve en el corazón de los que están haciendo eso. Entonces, antes de que comiences a juzgar la iglesia, tu iglesia, ¿qué ve Jesús en tu corazón? Pastor, ¿y qué ve Jesús en el suyo? Don't worry about it. Créame, yo escudriño mi corazón más seguido de lo que te imaginas. Cuando Jesús mira tu corazón, ¿se ve reflejado Él ahí? Cuando Jesús mira tu corazón, ¿lo ve lleno de amor por Él? Cuando Jesús mira tu corazón, ¿lo ve lleno de amor por los hermanos? ¿Por la gente que está perdida? Cuando Jesús mira tu corazón, ve un adorador que quiere venir no a cantar, sino de verdad cerrar los ojos y meterse en la presencia y adorarlo en espíritu y en verdad. O quizás cuando vienes, lo que Él ve es una persona que está extraviada, que aunque está en la iglesia está extraviado espiritualmente, que necesita regresar a Él, que necesita regresar a casa. ¿Qué cosas mira Él en tu corazón que no están bien? Y no lo digo para que te sientas juzgado o condenado. Estamos en un tiempo de sanidad y liberación. Si tú le dejas ver y reconoces lo que Él ve, Él te va a sanar, Él te va a liberar. Es la única manera. Él no hará nada que tú no reconozcas. ¿Qué ve el Señor hoy en nuestros corazones? Ahora, el Señor entra y el lenguaje es fuerte. Dice volcó, echó fuera, no permitía, volcó las mesas, echó fuera. Esto es tremendo. Y una de las cosas que meditaba esta semana una y otra vez es lo siguiente, pero antes de mostrarle ese lenguaje, el Señor está ordenando la gente alrededor para tratar de poner orden en su casa. Sin embargo, cuando miramos en la palabra, el templo no es el edificio de la iglesia. En el Nuevo Testamento, si usted es un creyente, el templo de Dios eres tú y soy yo. Pongamos lo que sigue ahí, mi hermana. El edificio de la iglesia es el lugar donde los templos se reúnen. Pongamos las escrituras, por favor. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora o vive en ustedes? Y luego dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes o vive en ustedes, está dentro de ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son suyos porque han sido comprados por precio, que es la sangre de Cristo? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ponga su mano en el corazón y diga, yo soy templo de Dios. Y me llama la atención y puse en itálica la última parte donde dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Cuando tú miras un edificio por fuera, lo ves y juzgas cómo puede estar. Cuando entras es otra cosa también. Pues nosotros somos el templo por fuera y por dentro. Y es de Dios. Y Dios vive ahí. ¿Qué es lo que hay adentro de ti que Jesús quiere entrar y volcar y echar fuera y no permitir? Pastor, suena fuerte, suena violento. Bueno, pues si hay algo en desorden, Él lo quiere ordenar. Y cuando Dios quiere ordenar algo en nuestra vida, no es pasando la mano. Nos va a doler, nos va a molestar, nos va a incomodar. Y cuando hay un demonio que sacar, lo tiene que echar fuera.
echó fuera. Estos que hablan allí eran ladrones que se escondían para robar la gente allí. Dice, ustedes lo hicieron cueva de ladrones. Hicieron tanto desorden que aquí se metieron gente que no tenían que estar metidas y que están robando. ¿Qué demonio está robando, matando y destruyendo cosas importantes de tu vida? Porque Dios no solamente quiere ordenar, Él quiere echar fuera cualquier demonio que esté haciendo daño al templo del Espíritu Santo. Y dice, y no permitía, hay cosas que quizás tú dices, eso no es pecado, el pastor es muy... Ponte a cuentas con Dios y dile, Señor, esto me incomoda y yo he oído y yo peleo con eso y peleo con el pastor, aunque nunca de frente. Pero si tú no quieres eso en mi vida, yo estoy dispuesto, porque es la única manera en que vamos a recibir verdadera sanidad y libertad, la verdadera libertad, no una falsa. Tenemos otro versículo, creo, son 3. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Diga, yo soy el templo de Dios. Y los demonios, porque ustedes son templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré. Ojo que ahí la palabra en español dice entre ellos, pero en realidad es dentro de ellos. Gloria a Dios. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. La condición del corazón de los que estaban ahí es lo que está hablando. Esta gente tenía su corazón con gran necesidad, pero no daban su brazo a torcer, no buscaban a Dios, no había reverencia en su corazón, no había, como dijo Lina hoy, temor a Dios. Ellos no amaban a Dios, ellos no adoraban a Dios, ellos no respetaban a Dios. Y a veces nuestros issues, las cosas que no están bien dentro de nosotros, nos hacen ser así. Que seamos irrespetuosos, irreverentes, cínicos. Y como resultado, ellos estaban yéndose, alejándose de Dios, pensando que estaban bien. Estamos bien, hacemos todo lo que se nos dijo. Diga conmigo, yo soy casa de Dios. Y Dios quiere manifestarse. Y el Espíritu Santo quiere influenciarme y ayudarme. Pero si no estoy bien, lo voy a tener triste y apagado. Entonces ya no tendrás la influencia del Espíritu, sino otra influencia. Dios prometió que Él llenaría el templo con su gloria. Lo segundo dice que este templo es para oración para todas las naciones. ¿Cómo está tu vida de oración? Y no debes orar solo por ti. Es más, debes orar primero por los demás y después por ti. Habla de comunión íntima. Y habla también de liberarnos. Cuando el Señor miró en estas cosas y cuando vemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida estas cosas, las cosas que vemos no son el problema, son los síntomas del problema. Hay actitudes, hay tendencias, hay cosas que no son buenas en nosotros. Y no es eso lo que hay que atacar, hay que decir, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que necesita sanidad o libertad? Yo estoy creyendo firmemente que en este tiempo Dios te va a liberar de cosas que tú has querido por mucho tiempo ser libre. Que tú vas a tener victoria sobre cosas que tú por mucho tiempo has deseado tener victoria. Que tú vas a tener dominio sobre cosas que son dañinas para ti, para tu vida y para los que están alrededor de ti, que tú no habías podido tener dominio y que has querido tener dominio en el nombre de Jesús. Para eso se necesita fe, hermano. Aprovecha esta semana para meterte con Dios. Usa esos días de ayuno y oración. Y tengo que dejar eso y pasar al tercero porque se me acabó el tiempo. El tercero es la higuera. La higuera. El Señor estaba buscando higos. Él fue y miró y él quería contar higos. La higuera. Quítalo por un momento porque eso es al final. Quítalo lo que está ahí. Diga conmigo, la higuera. El Señor examina nuestras vidas. Examinó el templo. Él examinó la higuera.
Y viene otro simbolismo allí. Él examinó la higuera para ver si había fruto espiritual genuino. Fruto espiritual genuino. Yo puedo tener la apariencia de cristiano y no haber fruto espiritual genuino. Pero la palabra dice, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está en cada área de tu vida? Y no estoy diciendo que todo tiene que estar bien, pero en lo que no estás bien, por lo menos estás buscando a Dios y creyendo que Dios va a hacer la obra, y confiando y luchando. Gloria al Señor. Entonces el Señor se desilusiona porque va a este árbol de higuera. Y ojo, porque conocemos en Latinoamérica las higueras como unos arbustos pequeños, pero allá en Israel las higueras es un árbol de 20 a 30 pies de alto y las ramas se extienden de 20 a 30 pies. Esos árboles de higuera allí dan 3 veces al año cosecha. Y la primera cosecha que da en abril no son tan jugosos. La que viene luego más adelante de junio a septiembre es más jugosa, y si da una tercera entre octubre y diciembre son deliciosísimos. El Señor, y cada vez que la higuera va a dar, está llena de hojas, de flores y de fruto al tiempo. Cuando Él ve esa higuera a lo lejos, Él se va a examinarla porque la vio llena de hojas, y si estaba llena de hojas, Él esperaba que tuviera fruto. Pero cuando llegó no encontró fruto. Y a veces nosotros somos como la higuera. Por fuera se ve bonito ese cristiano, pero en la casa, en el trabajo, Dile a tu vecino, el Señor te va a examinar. ¿Usted cree que no? Dice que a lo lejos vio ese, dijo, ese que está a lo lejos es el que voy a mirar. Ese que está alejado es el que voy a ir a examinar. Gloria al Señor, aleluya. Cuando nosotros somos como la higuera, entonces somos engañosos, porque las hojas prometen algo que no estamos haciendo, algo que no estamos viviendo. Y a Dios no le importa la apariencia externa, a Dios le importa lo que hay dentro del corazón, y que de verdad haya el fruto que tiene que haber. Dele gloria a Dios. Ese árbol tenía todo para ser fructífero. Estaba en el lugar correcto, tenía el suelo correcto, había disfrutado el sol necesario, había recibido el agua necesaria. Sin embargo, no había fruto. Tú eres un bendecido, estás en un buen lugar, estás en un buen suelo espiritual, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes esta iglesia, gloria a Dios, tienes todo lo que necesitas. Dile a tu vecino, debe haber fruto en tu vida. Ahora dile, no debe, dile, tiene que haber fruto en tu vida. Hermano, es tiempo de que nosotros, en medio de la sanidad y liberación, entonces vamos a comenzar a dar fruto. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a dar fruto. Otro día le doy el resto, pero por ahora déjeme decirle qué clase de fruto. Fruto en 3 áreas y ahí cerramos. Primero, diga conmigo, el fruto es evidencia de salvación, salud y libertad. Cuando un árbol no da fruto, no tiene salud. Rapidito le voy a leer algo. Si usted quiere ir conmigo rapidito a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ese quitará, en realidad en el idioma original es lo levantará, le quitará el sucio de la tierra que le cayó cuando llovió y se cayó y no podía dar uvas. Entonces ahora lo limpia porque cada rama es valiosa. Dice entonces para que lleve fruto, ¿cierto? Y todo aquel que lleva, y todo el que ya está llevando fruto lo limpiará más para que lleve ¿qué? Más fruto. Dile a tu vecino, el Señor está esperando fruto en tu vida. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra
porque la palabra es la que nos limpia. Si permanecen en mi palabra. Si usted solamente oye la palabra el domingo, pero no piensa en la semana durante la palabra, usted no está caminando como un seguidor de Cristo. Usted no va a recibir libertad, usted no va a crecer, usted no va a avanzar, su matrimonio no va a mejorar, y las cosas que tienen que mejorar no mejorarán, porque es a través de estar en la palabra. Ustedes ya conocen la palabra. Y luego dice, como el pámpano no puede, la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanencia en Cristo, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto. El Señor no solamente quiere que lleves fruto y más fruto, sino también mucho fruto. Gloria al Señor. Volvamos a las 3 cosas en las cuales debemos llevar fruto. Aleluya. ¿Qué clase de fruto? Primero, fruto de una vida cambiada. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas quedaron atrás. Diga fuerte conmigo: todas las cosas viejas de mi vida quedaron atrás, incluyendo las malas mañas. Todas las cosas, las heridas quedaron atrás. Lo que te sucedió quedó atrás. Lo que te hicieron quedó atrás. No dice algunas cosas, dice si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas quedaron atrás. Todas son hechas nuevas, 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 nuevas. Debes dar fruto de una vida cambiada. High five. Debes dar fruto de una vida cambiada. Aleluya. Estás plantado en el lugar correcto, tienes el suelo correcto, tienes el alimento correcto, gloria a Dios. Aquí no predicamos 3 gritos y ya. Me gusta gritar porque me emociona la palabra, pero con esencia de la palabra, con esencia de la doctrina, con esencia de quién es Dios, aleluya. Lo segundo, debes tener fruto de un testificar vibrante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en New Jersey, en el resto de la Unión Americana y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Morristown, en el resto de los condados y en los otros estados. Me seréis testigos en Kearney, en Harrison y en el resto de Essex y Sussex y todos esos counties que terminan en eso. Gloria a Dios, aleluya. Un cristiano que nunca testifica no tiene fruto. ¿Cuánta gente te has ganado para Cristo? ¿Cuánto has invitado? ¿Cuánto has movilizado? Tiene que haber fruto. Y lo tercero donde tiene que haber fruto es una evidencia de vida interior. La vida cambiada es en todo: familia, matrimonio, hijos, economía. La otra es de testificar, de que gente te sigue, de que gente escucha el evangelio, de que gente es tocada. Y la tercera, la evidencia de una vida interior, dice más: el fruto del Espíritu es, dígalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Esas virtudes se producen en alguien que está conectado con Dios y que está creciendo en salud y en libertad. Entre más sano y libre eres, más y mejor el fruto. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.